Ahí veo a la Uge, que ella está ahí hermosa, preciosa, totalmente dedicada para la jornada de la tarde. Quiero dar una grata bienvenida a todos los que están conectados. Ya tenemos a 123 personas en este momento que van a estar atentos al taller. Esperamos que se vayan sumando. Siempre llegan un poco atrasados. Eh, bueno, para mí es muy grato como coordinadora general del área comunitaria CESIS Chile y de iniciativa de voluntariado en particular, poder brindar esta instancia de difusión de información en una temática tan importante como es la violencia intrafamiliar, el cual es facilitado por Eugenia Escalona, la cual es, a ver, ella iniciamos con todo el tema de los incendios y ella inmediatamente, Cota, el voluntariado va a hacer algo, Cota, ¿cómo nos vamos a movilizar? Cota, cuenta conmigo para lo que tú necesites. ¿Vale? Ahí estuvimos durante los primeros días en terreno con la ONG, ahí visitando justamente algunas de las localidades afectadas y bueno, fue un gusto compartir con ella en terreno. Ella es colaboradora de CESI, docente universitaria, de verdad que para mí es un honor poder hoy día presentarla y espero que todos ustedes le saquen el provecho que se debe. Ustedes pueden realizar todas las preguntas que gusten, pero les voy a pedir por favor que las vayan dejando en el chat para que no interrumpan ahí la idea de Eugenia y ella se va a ir tomando pequeños breaks para ir leyendo todas sus preguntas y poderlas contestar. Al final de la jornada, cuando ya termine totalmente la exposición Eugenia, yo voy a volver a ingresar. Y ahí, una vez que apaguemos la grabación para todas las personas que puedan vernos después indiferido, vamos a hablar del tema de la certificación y cualquier duda administrativa que ustedes tengan, para no quitarle minuto a Eugenio, ¿ok? Así que, sin nada más que decir, espero que disfruten mucho la jornada. Un gusto dejarte aquí el audio, la pantalla a distancia, Eugenio. Súper. Colegas, ¿cómo están? Todos y todas. El día de hoy espero que podamos hacer un recorrido por ciertos elementos que tienen que ver con la detección y el abordaje de la violencia intrafamiliar en el contexto de emergencia. Para esto, lo que se me da vamos vuelta. es primero silenciar alguno de los micrófonos que vamos a tener más de un chascarro si es que los dejamos prendidos. Y el recorrido que vamos a hacer es repasar algunos de los elementos de primeros auxilios psicológicos con el objetivo que todas y todas nos podamos situar en qué momento nos puede tocar esta situación de poder detectar las violencias intrafamiliares. Vamos a ver las definiciones de las violencias y vamos a ver maniobras para poder hacer este primer abordaje. Y en eso, lamentablemente, nosotras no, como profesionales de la salud mental y como personas que están a cargo de relaciones con personas, no podemos hacer todo el tratamiento, pero sí nos podemos hacer cargo de que las personas puedan recibirlo en la manera más óptima posible. A mí me gusta iniciar con un encuadre. Para mí ninguna pregunta, comentario interrumpe, por el contrario, nosotras estamos situadas en el constructivismo y eso implica que si ustedes me sitúan en su posicionamiento y me lo explican, yo puedo ampliar mi marco de referencia y de esa manera crecer bidireccionalmente. Asimismo, todas y todas están situados en experiencias teóricas, vitales y de trato con personas que pueden enriquecer áreas que las otredades no se han posicionado, no han vislumbrado. Entonces, siempre es enriquecedor escucharles, es enriquecedor que tengan las cámaras prendidas cuando conversen, y si evidentemente por estar sometidas a la labor doméstica, a la crianza, no pueden realizar esa actividad en el chat, también me queda ideal, pero que esta sea una instancia de compartir, ¿ya? A las mujeres que están presentes, gracias por la competencia de poder estar, porque evidentemente hicimos la pelea y la ganamos entre la doble jornada, la crianza, y a los hombres, gracias por el acto de humildad de pensar que esta persona les podía aportar algo, porque sabemos que desde el heteropatriarcado muchas veces se nos hace pensar que ya sabemos todo, y que situarnos en el conocimiento nos hace soberbios. Entonces ahí vamos a tratar de ir creciendo en grupo. Entonces, ¿por dónde vamos a iniciar? Yo creo que es importante comprender de que las personas a lo largo del ciclo vital van a reaccionar de diferentes maneras. Hay personas que son más a la acción, hay personas que están más relacionadas a la emoción, hay personas que huyen, hay personas que se paralizan.
todo ese pool de opciones es válido, ¿ya? Y lo que vamos a tener es esta sensación de temor, esta sensación de sentirnos abrumados, estás como confundido, insensibilizado, porque está ocurriendo algo que se sale de los marcos de lo esperable. Entonces, acá tenemos que saber que van a haber algunos elementos que nos van a ir interpelando. La naturaleza de la crisis nos va a hacer que reaccionemos de una mejor o de una forma más o menos adaptativa. Muchas veces nos vamos a encontrar con que la naturaleza de la crisis es algo que nosotros ya veíamos venir, o es algo que ya nos ha tocado enfrentar en el pasado, por tanto tenemos más competencias para poderlo enfrentar de manera eficiente. Las experiencias previas siempre van a ayudarnos a que podamos afrontar esto de manera menos dolorosa, pero siempre con una cuota de dolor porque es un evento que no se espera. Asimismo, cuando nosotros encontramos un número de personas que es solidaria con nuestra experiencia, que pueda decir, sabes que esto es doloroso, esto es importante, está bien sentirse triste, podemos darnos el espacio también de descansar. Sobre todo las personas que estamos a cargo de cuidar a otredades, cuando nos encontramos con otras personas que están en la misma situación, nos permitimos poder conversar sobre la experiencia, nos permitimos descansar en las otredades y empezar a criar o agenciar cuidados en comunidad, y eso nos alivia. Pero si cada persona se encarga de estar en la individualidad, la sensación de estrés, la sensación de que debo mantenerme fuerte, que soy la única persona que debe responder, empieza a ser un peso que se correlaciona con una alteración, ¿cierto?, a nivel de organicidad y posteriormente una desorganización a nivel de psiquismo. Entonces, ahí vamos a ver después las palabras técnicas para las personas que no están en el área de la salud mental y las personas que están en el área de salud mental para refrescar ese elemento. Asimismo, nuestra salud física nos va a hacer reaccionar de una manera más apropiada. A mí me pasaba que uno de mis temores ante situaciones de emergencia tiene que ver con que yo no tengo una corporalidad fuerte. Entonces yo pensaba cómo podría rescatar a mi hija, o cómo podría trasladarla en una situación de emergencia. La salud física pareciera ser que también es una preocupación, cómo ayudo, cómo agencio, cómo sentirme. ¿Por qué hicieron una por la mitad para 4 personas? Entonces, lo que nos empieza a suceder en esa línea es que la salud física puede hacer que nosotros podamos agenciar a otredades o por el contrario sentirnos una carga. Los antecedentes de salud mental, ustedes saben, siempre está en juego, y en tanto a eso lo que nos va a ocurrir es que evidentemente si estamos en un periodo de tristeza, no estamos en un periodo de angustia, lo que nos va a tocar es que ese mismo elemento se nos va a ir complicando. Entonces, podemos tener una crisis. La certificación no tiene costo, la grabación va a estar en el canal de YouTube de CESIS Chile, y además de eso, se sube 24 horas después de terminada la grabación. ¿Bien? Entonces, en eso no se preocupen. Tenemos antecedentes familiares de problemas de salud y eso sí puede hacer que estemos mucho más atentas a qué es lo que puede estar pasando o si ante una crisis yo podría reaccionar igual. Y esos elementos van a hacer que me vea afectada de mayor manera o que por el contrario yo sepa que mi familia en esos antecedentes y en esos problemas de salud mental están compensadas y puedo descansar en ellos, en agenciarles en la labor que tenemos que hacer para rehabilitarnos, en las labores de cuidar a otredades, en las labores de reconstrucción. Asimismo, ustedes también se habrán dado cuenta que si nosotros tenemos una cultura y una tradición que integra a la tierra como un elemento que es divino, como un elemento que es sano, como que sus respuestas son naturales, cuando la tierra nos viene a dar un diluvio, nos pasa un terremoto, existe una inundación, existe una salida, ¿cierto?, de los cauces, nosotros ¿qué nos vamos a explicar dentro de esta cultura, dentro de esta cosmovisión?
que es parte de un aviso, que a pesar de eso la tierra quizás nos entregó, ¿cierto?, el cuidado para nosotros poder sobrevivir. Dentro de la cultura religiosa también nos vamos a encontrar esta sensación de que Dios nos protegió, nos mandó una señal, esto es una forma de reestructurarnos, nunca nos entrega más peso del que podemos llevar, y eso también nos va protegiendo. Pero a veces, sobre todo en estos tiempos de posmodernidad, nosotros hemos sido arrojados a la intemperie, en donde los metarrelatos de religiosidad están vistos de una manera peyorativa, donde la mayoría de nosotros en aspectos culturales hemos hecho una caída de las instituciones. Y al punto de que ya hasta la gala del Festival de Viña no se hace por y para el pueblo. O sea, la caída de las instituciones está en todos los niveles. Y lo que nos vamos a encontrar con esa sensación de desolación. A nadie le somos importantes, esto es algo que solamente yo voy a poder solucionar. En esta intemperie me voy a encontrar en la desolación. Y esos pensamientos se correlacionan con una experiencia más patologizante a largo plazo. Finalmente, la edad, nosotros nos vamos a encontrar con una reacción distinta en la medida que podemos mentalizar lo que está ocurriendo, en la medida que podemos ir vislumbrando estos eventos en comparación con otros. Las personas adultas mayores suelen reaccionar con más calma, en tanto saben que estas cosas pasan, pero van a exigir mayor información porque necesitan certezas de los daños y de los elementos que hay que trabajar. Las personas dentro del periodo de la adultez joven van a estar más relacionadas a la acción, a cómo voy a empezar a reparar lo construido y cómo voy a rehabilitarme. En tanto eso, si no tenemos una cultura de apoyo, si no tenemos una salud física que acompañe, la desolación puede aparecer de manera importante. Mientras que en población infanto-juvenil, lo que nos vamos a encontrar es que este evento va a ser situado en un marco relacional que va a hacer que estas reacciones sean más graves, en tanto se agravan en el discurso, y van a decir es que está llorando demasiado, es que está expresando demasiado, o por el otro polo, esta infancia no está sintiéndose mal, porque no se siente mal, y empezamos a problematizar la resiliencia de las infancias. Entonces, si se dan cuenta, en este variopinto de reacciones lo que tenemos es que siempre el problema va a estar situado en el observador. Y estos son los principios de la cibernética de primer y segundo orden, en donde lo que nos va a ocurrir es que cuando yo me sitúo, ¿cierto?, a observar cómo está esta persona reaccionando, lo que voy a hacer es que dentro de mi marco de referencia voy a estar con una expectativa. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo insano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo no funciona? Y en tanto eso voy a tratar de hacer que esta persona calce en ese marco de referencia. Y le voy a imponer una experiencia subjetiva. Asimismo, le voy a alfabetizar esa experiencia subjetiva en un lenguaje. Le voy a decir que lo que está viviendo es exagerado, es apropiado, es inapropiado, y asimismo le voy a dar también una característica. Es un evento altamente estresante, es un trastorno de estrés postraumático, estás con una descompensación, y puedo empezar a tener maniobras que vayan a hacer que esta subjetividad integre esta experiencia de manera más sencilla o más dolorosa, de manera negada o de manera validada por el entorno o empujado y coaccionado por el entorno mismo. Entonces, ¿por qué estoy nombrando este elemento? Porque nosotros vamos a ir a la situación de un desastre. Nosotros vamos a ir a una afectación, vamos a ir a una comunidad. Y muchas veces vamos a ir situados desde el furor curandis, desde yo espero aquí como profesional salvar a las personas, tener una labor como de superhéroe o una labor como notoria. ¿Y qué pasa? Eso es una necesidad del ego, eso es una necesidad de tratar de mejorar tu autoconcepto, tu autoimagen. No es lo que necesita la gente.
No podemos imponerle a las personas cómo van a habitarse en esta situación, no vamos a patologizar. Entonces no nos pongamos con ese marco de referencia, tratemos de situarnos en el lugar de la otredad, tengamos respeto por las diferencias culturales, tengamos respeto por las diferencias religiosas, tengamos respeto por los tiempos de procesamiento. Porque que una persona se esté moviendo de aquí para allá, juntando agua, tratando de preocuparse de qué está pasando con sus animales, tratando de los adultos mayores, esconder sus zapatos para que no se quemen, las personas que están haciendo todos esos elementos que les son significativos, están haciendo lo que su marco de referencia les dice que es importante, lo que les dice que es valioso rescatar. Y en tanto eso no somos quien para decir eso es una tontera, déjalo ahí. Lo que sí podemos hacer y lo que sí debemos de hacer si vamos a acompañar y vamos a ir a abordar violencias, no agredir. Entender que eso es importante, pero es importante resguardar la vida. Entender lo doloroso que puede ser dejar recuerdos, dejar las cosas que te forjaron como persona. Pero debemos de sacarte de ahí porque está en riesgo la continuidad de generar nuevos recuerdos. Pero no negarle la importancia, no negarle la experiencia, no pedirles que expresen dolor para que yo pueda situarme en, mira que soy buena psicóloga, cómo he contenido. No estamos para eso. Ninguno profesional que trabaje con personas. Entonces, en esto, las reacciones de angustia, nosotros vamos a valorarlas como lo que es. Es una expresión de una emocionalidad sana, en tanto acá está pasando un desastre, y si ese hipocampo no estuviera sano, no estaría disparando cortisol. Necesita esa reacción, necesita que esa emoción se despliegue. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a situarnos acá en el... Disculpen, voy a cambiar este elemento de la cámara para que no se desenfoque mi fondo. Si nosotros nos vamos a situar en la emoción de miedo, me puedo dar cuenta de que estoy siendo herida y puedo definir en dónde está ese daño. Y asimismo, si la situación me ha permitido una salida valorada, yo me puedo conectar con la devastación, porque es la única forma en que yo llegue a aceptar que este hecho ocurrió y pueda intentar reconstruirlo. Pero si yo en esta emoción de miedo estoy expresando mi herida y viene alguien y me dice que en realidad es algo inapropiado, lo que va a pasar es que yo voy a sentir vergüenza sobre esa emoción. Voy a cambiar la expresión de eso y me voy a mostrar distante. Y después, como ya se empieza a confundir toda la tabla, nunca voy a saber que eso fue miedo. Y no lo voy a poder significar de manera apropiada. Entonces, ¿se entiende cómo estamos haciendo este trabajo? ¿Se entiende para qué nosotros y nosotras vamos a ir a interactuar? Entonces, va a ser súper importante que sepamos que la persona que sufre va a necesitar apoyo, porque asimismo, si yo tengo un daño en la corporalidad, voy a necesitar apoyo, pero ese apoyo va a estar situado en ese marco de referencia de la corporalidad. ¿Por qué? Porque si yo me corto y tengo una tolerancia al dolor, voy a necesitar a alguien que me agencie en cómo afrontar ese corte. Pero no voy a requerir a alguien que me consuele por ese corte, o que no me dé medicamento analgésico, antiinflamatorio, porque en realidad yo sé que mi cuerpo tiene esa capacidad de sanar y no lo voy a necesitar. No necesito transitar por ahí. Lo mismo va a pasar con nuestra emocionalidad. Yo puedo saber vivir con mi miedo, vivir con mi angustia, y en tanto a eso no voy a requerir ese apoyo. Voy a requerir quizás un apoyo en información, voy a requerir un apoyo quizás en la labor de parentalidad, en la labor doméstica, en la labor de cuidados de otredades, en reconstrucción. ¿Ya? Entonces, ese apoyo humanitario, ese apoyo de primera línea es biopsicosocial y tiene todo este elemento que nos ayuda a cómo yo conceptualizo el apoyo. A mi estudiantado que está acá presente, saben, yo siempre les he dicho, tú no puedes cuidar a alguien si no sabes qué necesita. ¿Por qué? Porque si yo veo al Agar Leal y
lo que hago es que le digo, Agar, ¿sabes qué? Hace frío, y me empiezo a abrigarlo, y no le pregunto, Agar, ¿qué temperatura corporal tienes? Agar, ¿te sentirías más cómodo con un poquitito más de ropa para poder enfrentar el frío? Lo que voy a hacer es que le voy a poner en una situación de incomodidad. Lo puedo desproteger, lo puedo desabrigar cuando él no lo necesita, o lo puedo abrigar cuando él no lo necesita. Y en esa experiencia, el Agar, además de eso, se puede sentir culpable por, chuta, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba sintiendo? O cómo no pedí, o cómo no puse un límite. Entonces, para poder cuidar, para poder proteger, y que no sea sobreprotección o abandono, hay que preguntar. Nosotros siempre podemos apoyar, pero situándonos en el marco de referencia de la otra edad. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay algún comentario? Yo sé que estuvieron algunos y algunas con la Paola Guayo. Ahí me dice, perfecto. Ya, pero no hay comentarios como en otra línea. Sí, esto también es como para que nosotros peleemos. Ya, entonces, tenemos que saber que hay dos conceptos. Y ahí se nos ponen las cosas peliagudas, ¿ya? Nosotros tenemos víctimas. Mija, y que hay una cosa muy compleja con las víctimas, y sobre todo las que trabajamos con violencia, los que trabajamos con violencia lo sabemos. Son personas que se encuentran afectadas por una crisis y que resultan heridas de manera grave o muy grave. Para eso, para ser víctima, lo único que tienes que haber tenido es un dolo, que tienes que haber sufrido un oprobio. Un oprobio que te lastimó en la corporalidad, que te lastimó en el psiquismo, y que ese daño es evidente. ¿Ya? Y como víctimas, no hay víctimas hegemónicas. Yo no tengo que quedarme siendo la víctima perfecta, llorando en cama, o ser víctima no implica que no pierdo la agencia y que pierdo la capacidad de raciocinio. No, solo significa que acá resulté con una herida grave o muy grave, o incluso perdí la vida. O sea, son las personas en una crisis, podemos perder la vida. Y además de eso, nosotros tenemos afectados, ¿ya? Que son aquellas personas, que son aquellas comunidades, que son aquellas instituciones que tienen una pérdida, que tienen un daño a partir de esta crisis, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a pensar que podemos tener afectados que son directos y que son indirectos. Los directos van a ser mi pareja, mi hija, mis compañeros del mismo grupo de clase en la escuela, mis compañeros de trabajo, mi amiga, gente bien cercana. Y los indirectos son aquellas personas que, a pesar de que están como cerquita, no están tan cerquita. O sea, por ejemplo, oye, murió el vecino tanto, chuta, y tan buen cabro que se veía, y eso yo no me afecta, no era mi amigo, era el vecino que estaba en como 3 cuadras más allá, pero ¿qué pasa? Me abre una crisis, porque me abre la consternación asociada a mis pérdidas pasadas, a mi duelo no resuelto, a mi incapacidad de significar, quizás estoy pasando por un proceso depresivo, y saber de la muerte hace que caiga en esta sensación. Entonces, vamos en esa línea, ¿ya? Pabla Pardo nos dice, ¿se puede aplicar en casos de violencia o víctimas de actos delictivos? Sí. Y mi hija te voy a explicar por qué. Entonces, es por esta definición. Yo me disculpo, por favor, por la letra, pero sé que hay algunas que son fanáticas de escribir o que hacen captura de pantalla, entonces para que no se les achicopale la mano, ahí, ¿ya? Y la Josefina nos dice, el problema precisamente es ese, que al final, para que el Estado proteja, se tiene que abordar el tema de la víctima perfecta. Eso es lo complejo, porque rápidamente puede pasar a ser agresor, no siéndolo, es decir, parte de la psicoeducación también es crucial. Es una lástima, porque es un proceso complejo, pero también judicial, y faltan años para apelar en esta materia. Vamos para allá, José, y ahí te voy a pedir que quizás después prenda ahí el micrófono, porque me encantó la forma en que lo estáis abordando. Habla, ¿por qué lo podemos esto aplicar a víctimas de violencia y de actos delictivos? Porque nosotros acá tenemos algo que se llama una crisis cotidiana, ¿ya?
Entonces acá lo que nos puede haber pasado es un accidente de tránsito, un portonazo, un hurto, un robo con intimidación, la toma de poto en la calle, todas las vivencias de violencia que te puedas imaginar. ¿Y por qué es una crisis? Porque nosotros quedamos con este evento en donde sentimos que perdimos el control, perdimos el bienestar, perdimos la capacidad de agenciarnos. Y además de eso pudimos haber perdido algo material como me robaron el auto, me robaron el teléfono, o también se pueden registrar cierto pérdidas, por ejemplo, que uno quede con un corte o con una lesión, pero no es necesario para que sea una crisis a ese nivel de gravedad, ¿ya? Entonces, en eso tenemos estas crisis cotidianas y tenemos crisis masivas. Son infrecuentes, gracias al cielo, ¿cierto? No. Gracias a las diosas. Ahí escucha un micrófono, cuéntenos. Xiomara. Ay, parece que había una pequeñita ahí que prendía el micrófono. Bien, y las crisis masivas, nosotros aquí vamos a tener a un alto grupo de personas afectadas. ¿Ya? Entonces ahí podemos tener una crisis por un acto terrorista, por una fuga de gas, por que en la comunidad ocurrió algo, ¿cierto? Es infrecuente, pero vamos a tener eso, por ejemplo, que se caiga un bus y se afecta una comunidad completa, ¿ya? Pasa solamente a la familia y se afecta a un gran número de personas. En la urgencia, nosotros tenemos que atender esta cuestión de inmediato y lo que se espera es que en este tipo de incidentes el resto de las personas siga como la vida normal. Nosotros también enfrentamos urgencias médicas, nosotros nos podemos pasar por estados de intoxicación, podemos pasar en otras líneas. Y la emergencia, y acá tenemos que saber que lo que vamos a tener es que se va a ver alteradas las cosas. Por ejemplo, en una urgencia, nosotros vamos a tener con una toma de carretera, con que se nos quemó la pasarela, con que se nos empezó a quitar la participación de la actuación de los servicios. Participó en un choque la ambulancia. Ya tenemos una emergencia porque tenemos que sacar una ambulancia a otro lado. Y la catástrofe, estamos, además de eso, ¿cierto? En esto de los incendios forestales, que esto lo podemos considerar una catástrofe, porque tenemos comprometido ya distintos servicios, distintas infraestructuras, y ya la gestión de emergencia se ve colapsada porque colapsaron los servicios. En el terremoto también tuvimos una catástrofe natural, porque a partir de eso se nos caen los dispositivos de salud, se nos caen los dispositivos para apagar incendios, se nos caen las policías. Y el desastre, esto es también debido a un percance natural, y aquí tenemos las erupciones volcánicas, incendios, terremotos. Entonces, si ustedes se fijan, los vamos a tener posicionados dependiendo de la lupa, a quien miremos, qué tan grande sea, y ahí vamos a empezar con esas diferencias. Entonces, el incendio nosotros lo tenemos como catástrofe, pero también lo podemos tener como desastre y también lo vamos a tener como emergencia, dependiendo qué área se empieza a afectar, a cuántos sectores empieza a afectar. Y eso es lo que ha hecho que sea complejo, porque ha ido evolucionando. El Ángel nos dice, ¿se puede considerar crisis para quienes han suicidado en el metro? Sí, eso es una crisis cotidiana para la familia que vive esto, pero también la podemos considerar una crisis masiva en tanto está afectando un servicio. Entonces va a depender de con quién estés tratando la crisis para poder hacer esa distinción. Y en realidad lo importante de esto es el poder hacer esa distinción, más que para negar la experiencia, es para encasillar los niveles de afectación de cuántas personas yo voy a tener que cuidar en un primer auxilio psicológico. Porque después del suicidio en el metro, lo que yo debería de hacer es una postpensión, que es una intervención después del suicidio para hablar de suicidio, para poder que las personas que presenciaron el hecho puedan ser cuidadas en lo emocional, para que las personas
que están en ese circuito familiar no sean afectadas por la reprimienda social de, quizás tú que le hiciste a tu hijo que se te mató, qué mala madre que eres, qué mala esposa que eres, qué mal esposo que eres, qué mal hijo que fuiste, qué mal hermano, porque permitiste que pasara. Entonces, lo vamos a ocupar para saber en dónde hacemos la postvención. No sé si ahí te respondí, Ángel. Ahí me avisas, me haces una manito. ¿Ya? Sí. Bacán. Entonces, nosotros, en general, nos vamos a enfrentar a esta cuestión y es como las películas siempre lo muestran, así como te cuentan la cuestión de que tenés cáncer o que tú abrís la puerta y están los carabineros afuera y tú cachaste que la cuestión va mal. Es como se congela el mundo. Y es como, ya, ¿qué hago? Ya tomo la cartera, me voy con ellos, me tiro al piso, lloro, y tengo que hacer eso de asimilar, adaptarme a asimilar esa información y empezar a hacer estrategias para poder organizar el mundo. Y en ese estilo de afrontamiento nosotros lo que tenemos que saber es que ese puede ser efectivo o no, pero es lo que tenía para hacer en el momento. Por eso es que la intervención que nosotros vamos a hacer es súper interesante, porque ayuda a que eso sea más eficiente, porque a la medida que sea más eficiente me puedo recuperar y me puedo resolver más rápido. Y si se fijan, nosotros no estamos trabajando en algo de ahora, ¿cachai? La resolución va a tardar más de un año. Si es que nosotros hacemos que la recuperación sea rápida y es recuperación de una vida digna de vivirse, o sea, tener una casa, volver al sistema escolar, volver al sistema laboral, volver a los dispositivos sanitarios, etc. Entonces, en eso vamos ahí. La Nico dice, las familias que deciden vivir en campamentos, ¿podría decirse que es una crisis masiva por la cantidad de aumento en pandemia? No. Es que la pandemia fue una crisis sanitaria que colisionó con crisis humanitarias y económicas, porque la pobreza que ha generado el sistema capitalista neoliberal hace que las personas no puedan tener acceso al sistema de garantías y oportunidades. Entonces, sí hay personas que hablan de que eso es una crisis humanitaria, el empobrecimiento de nuestra población. Y esa decisión tampoco es una decisión tan libre, porque es como, ya, ¿me voy a un campamento o qué hago? ¿Apoptosis? Como, no, a veces como la palabra decisión pareciera ser que tuviéramos un pool de opciones, y a veces es como la obligación de irse a un campamento porque no hay más vida. ¿Cachai? Y en eso mismo, eso es parte de la violencia capitalista, donde hacemos el uso deliberado de una fuerza o de poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, una persona, un grupo, una comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. Y me gusta mucho esta definición de violencia porque habla acerca de la potencia. Ya, acá yo no necesito que tú portes un daño. Que esté esta probabilidad ya hace que tengamos que cuidar, ya hace que tengamos que proteger, ya hace que tengamos que activar. Y lo otro es que dice, esto es deliberado. O sea, de todo el pool de opciones posibles, elegiste el mantenerte en este sistema donde tú vas a someter. Y muchas veces nosotros en esto tenemos prácticas violentas que han estado tan normalizadas, que se nos han enseñado desde etapas tan tempranas, que no sabemos que hay otra forma de actuar. Pero eso no quita que sea deliberado, y eso no quita que sea algo que podamos ir también deconstruyendo. Entonces, estamos como en esa línea. Y la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar la vamos a describir como la que vive una pareja íntima o los miembros de la familia, independiente del lugar donde ocurre la violencia. Y por eso la vamos a tratar de atacar en esta forma, ¿cierto?
de radicalización. En instrumentos normativos, o sea, de la norma, de la ley, tenemos a nivel internacional algunos que son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia, de discriminación contra la mujer, entendiendo que nosotras como sujeto político histórico hemos pasado por un sistema de discriminación que ha impedido el acceso a educación, a salud integral, a salud específicamente reproductiva, y hemos tenido discriminación a nivel de accesos a vivienda, propiedades, cargos, etc. Sí. Está ahí muy bien. Y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belém do Pará, que antes yo creía que era deben de parar para la traducción, pero nunca fue así. Y también tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que aquí nos va a dar el marco de actuación para las infancias. Si ustedes se fijan, acá esta persona, cuando estamos viviendo en una familia que se violenta, donde estamos viviendo en una familia que sanciona, lo que nos va a ocurrir es que nosotros y nosotras vamos a tener secuelas. Y independiente que sea un buen padre, una buena madre, si están en un ambiente donde se hieren, donde se amenazan, donde se han trastornado en la psique, ustedes están vulnerando a las infancias. No les vamos a pedir que como víctima te des cuenta de eso inmediatamente. No te vamos a pedir que en esta situación donde no tienes ni siquiera la posibilidad de proteger tu propia integridad física, puedas proteger la integridad de las infancias. Pero en la medida que te diste cuenta que tu vida estaba en riesgo, la Convención Internacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente lo que te exige es que puedas salir para proteger el bien superior de estas infancias. Porque es la forma también de protegerte a ti. Y es para protegerse en comunidad. ¿Ya? Y acá la Dayana, sí, Dayana, ¿cierto? Y en el marco de la violencia intrafamiliar en adultos mayores, por ejemplo, ¿cómo actúa el sistema legal? En Chile, la 20.066 le incluyó como agravante el que fuera violencia contra personas adultas mayores. Y en esa tipificación como agravante tiene penas que son mayores y que evitan que hayan penas sustitutivas. Entonces, sí, en Chile al menos, en este sistema nosotros tratamos de hacer ese elemento. Y bueno, la 20.066 es la que nos dice cuáles son los elementos constitutivos de violencia intrafamiliar. Acá lo importante es hacer la distinción, siento que es esporádico, es habitual, la habitualidad tiene una condena mayor, ¿cierto? Porque es una forma de vivir. Y en tanto a las infancias, nosotros no tenemos un marco de ley específico, pero sí tenemos un estatuto contra la violencia en niños, niñas y adolescentes, que es este boletín, en donde lo que tratamos de hacer es marcar las prácticas que deberíamos de tener. ¿Ya? ¿Qué va a ser lo importante en tanto a la aplicación de los derechos? Nosotras tenemos que situarnos en esta aplicación de derechos de no discriminación. O sea, yo no puedo venir a cuestionarte, yo no puedo negarte la conversación, yo no voy a ser la persona que va a cuestionar la veracidad de tu relato. Y asimismo, vamos a tener el principio que te tengo que proteger ante esta situación de violencia. Quizás tú la tengas normalizada, quizás tú no te des cuenta, pero lo que tengo que hacer es que tú puedas conectarte con esta incomodidad, con esta desazón, y puedas ante eso decir, aceptar la existencia de un dolor y ahí entregar la protección coherente. ¿Ya? Por eso muchas de nuestras preguntas, sobre todo en la detección, tiene que ver con que la persona pueda mirar que esta situación
es impropia y que es una situación que no debería de mantenerse más. Y en esto siempre sería bueno que ustedes hicieran metáforas muy concretas. Yo, si tengo una herida infectada que ha cicatrizado de manera hipertrófica y ha generado reducción de la movilidad, me acostumbré a moverme con dolor. Me acostumbré a cojear, me acostumbré a no mover con la flexibilidad que correspondía y me puedo haber acostumbrado a eso. Pero el profesional médico lo que hace en estos casos es explicarle cómo esta situación se puede revertir y hay otra forma de vivir. Que hay un procedimiento que va a aliviar ese dolor. Que ese dolor no tiene que ver con algo propio del ser. Que hubo una situación que cambió esa corporalidad y se puede restituir. Y que si bien va a dejar una cicatriz o se va a poder ver afectada la funcionalidad, nosotros no sabemos cuánto hasta que no hayamos salido de ese contexto. Entonces, se dan cuenta que nosotros la protección no la podemos imponer, porque eso es vulnerar nuevamente, eso es violentar nuevamente. Y en eso lo que sí vamos a saber es que vamos a tener que ver el interés superior del niño, niña y adolescente, en tanto a que no puede quedarse eso sin una intervención. Que acá vamos a tener que pasar porque puedan visualizar esto para poder cuidar a las infancias. Y por otro lado, nosotros vamos a hacer respeto por la autonomía progresiva que vamos adquiriendo y les vamos a hacer siempre sujetos partícipes de esto. Entonces vamos en esa línea. ¿Por qué vamos a hacer hartas metáforas con lo biomédico? Porque recuerden que el primer auxilio psicológico, en general vamos a estar trabajando con un equipo que va a estar en la línea de la salud física y que posteriormente vamos a ingresar en la línea de la salud mental. Porque no podemos practicar un primer auxilio psicológico si la persona está descompensada en lo respiratorio, si está con una crisis hipertensiva, si está con un problema en la glicemia. Entonces vamos a tener que incluir esas metáforas médicas para que pueda quedar esto integrado. ¿Ya? Cabres, ¿quién se acuerda de lo que son los primeros auxilios psicológicos? ¿Quién me tira una definición? ¿Quién me prende el micrófono? Lo pueden leer acá, pero como para que sea más interactivo y haya multivoces. Hola, Hola, Steffi. hola. Bueno, lo que yo conocí acerca de los primeros auxilios psicológicos era que son la primera ayuda o el primer apoyo que se le brinda a una persona que ha sido víctima de algún suceso que para ella ha significado algún trauma o algún efecto negativo en ese momento. Es como lo primero, el primer acercamiento que se le da a la persona. Eso. Bacana, bacana. Entonces, tu certificado tiene que ser como, yo contesté con un 100 de 100. Y la Ceci Alarcón nos dice, tenemos que pensar el A, B, C, D, E. Bien. Ahí Ceci tenéis que prender el micrófono porque no estáis diciendo tiene que ser como el abecedario. ¿Cómo funciona ahí? Ahí prendió el micrófono la Javiera, quizás ella la quiere responder. Hola. Ay, de hecho yo estaba esperando mi turno. No supe levantar la manito. No conecto cámara porque se baja el internet, pero me acuerdo que la capacitación, creo que hay un tema de la Cato que hizo como un test y ahí explicaban el ABCDE, que era como A, primero escucha activa, B, ventilación, a pesar de que era con V, y como los pasos a seguir para tratar a una persona que está en crisis. Bien, dale Javi, me encanta. Sí, se trabaja con ese. El Gabriel, a ver, ¿qué nos quiere contar? Gabriel Droguet. Auxilios. Te escuchamos como Daft Punk. No,
si bien, si bien, por ejemplo, el nombre se llama, de la técnica, se llama primer auxilio psicológico, no es obligatorio o no es solamente aplicado por psicólogos, sino que debe por cualquier persona que esté capacitada para aplicarlos, como puede ser un bombero, no solamente un psicólogo, un asistente social, que se hace... Bueno. Puede ser aplicado no solamente por psicólogos, sino que también por distintas personas que sean capacitadas, que uno de los más conocidos manuales que ocupa la Universidad Católica, que habían nombrado el ABCDE, y que la SOSPED, que la Sociedad de Psicólogos, la Sociedad Chilena de Psicólogos de la Emergencia Desastre, también ocupa el que propone la OPS, que se basa según los estudios de la Organización Mundial de la Salud, y que se suele utilizar 72 horas después del evento, o sea, considerando que cuando se hace en emergencia se consideran tres tiempos, que el antes del evento es hasta las 72 horas ocurrió el evento, y generalmente se hace en el durante, que es después de las 72 horas, para poder hacer una rehabilitación después, en el periodo de después, y que es una técnica que se ocupa tanto para derivar en situaciones de emergencia como también en emergencia de desastres, como también puede hacerse para ocupar como levantamiento de necesidades o de intervención social. Sí, me encanta, Gabriel, gracias. Y las personas que estaban preguntando si se pueden capacitar, pues mi hija sí, les acabo de dejar un curso virtual de la Organización Panamericana de Salud, es gratis, está muy bueno, tiene todo, y en Coursera también hay uno de PAP que es gratis, que es muy completo, pero la certificación te cuesta como $15. Y si no tienes tarjeta, pues lo de la OBS queda muy chido, ¿ya? Entonces, lo bacán es que no necesitáis lucas porque el de la PUC cuesta como 150 y en estos tiempos no tenemos tanto. Y el de Coursera de la Universidad de Barcelona tiene toda la razón, el Carino. Usted cuando dice, si yo no soy psicóloga, ¿podría hacer los ejercicios de respiración? Sí, usted los puede hacer, los debería hacer, son súper sencillos porque es respiración diafragmática. Ahora, Dayana, lo que tenéis que hacer es mirar tu contexto. Porque no podéis ir a Santa Juana, por ejemplo, porque yo estoy cerca de Santa Juana, con la cantidad de humo que hay en el medio ambiente, a hacer una respiración diafragmática. Van a respirar monóxido de carbono más que oxígeno y esa persona se te va a desmayar, se te va a sentir peor. Entonces, la Paola dice, ocupa otra técnica de grounding, la 5-4-3-2-1. Sí, chido. Ocupa la técnica de la mariposa, ¿te la sabes? Si no, te la cuento. Tú pones las manitos como una mariposita, por eso se llama así, y lo que haces es que tú mueves las manitos de manera alternada, lo más lento posible y juntándole con una respiración más lenta, ¿ya? Entonces, ahí pueden ir. Y en México, si están dando uno gratuito, Carino, déjenos el link porque queremos nosotros ahí también certificarnos internacionalmente, así que no nos quite la posibilidad. Se llama técnica de la mariposa, ¿ya? También podemos hacer la de tomar algún hielo o algún elemento que nos ayude a concentrarnos en otra línea sensorial, pero en general usted mire su contexto, porque si no, no puede hacerlo. A mí me ha pasado que con el personal de salud yo los encuentro muy bacanes porque lo primero que hacen es focaliza contacto visual y empiezan a dar instrucciones sencillas. Eso también reduce el nivel de estrés inicial causado por el evento traumático porque te dan la sensación de agencia. Entonces cuando yo recuerdo, lo que puedo hacer es que quedo con la sensación de que yo hice lo que necesitaba hacer y lo hice en el momento. Y además de eso, nosotros vamos a tratar de promover la adaptación a mediano y largo plazo y vamos a hacer que la persona se sienta eficiente en cómo lo enfrentó, ¿ya?
Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, acá vamos a saber que tenemos que pensar que esto lo vamos a tener harto tiempo, y lo que nos va a empezar a pasar es que la Josefina nos dice pedir permiso si es que hay contacto corporal, el otro se siente respetado y que si se deje acompañar. Yo en general, José, lo que digo es que no hagas contacto corporal. Dile a la persona cómo poner sus manos, cómo poner su respiración, que te observe a ti hacerlo, porque eso requiere un mayor nivel de atención y lo que hace es que la persona pueda focalizarse en más niveles. Pero si tú le tocas, se queda con esta sensación de pérdida de la agencia, y además de eso puede pasar que se pueda sentir poco respetado, porque ¿cómo le voy a decir que no me toque si es la persona que me está cuidando? Entonces, en eso, siempre es mejor que te puedan mirar y que tú puedas dar instrucciones en un tono, ojalá con una voz FM, en un volumen moderado y con una rapidez intermedia. Ni muy lento que se nos duerma, ni muy rápido que no se nos entienda, ¿ya? Si es posible, nosotros vamos a hacer esta cuestión 72 horas. ¿Para qué? Los niveles de activación bajos, informar, conectar con la red social, y ¿cachai? Que en esto de las 72 horas nosotros no estamos tan en eso de la emoción, porque acuérdense que la primera reacción es shock. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Oye, un accidente, se descarrió el tren donde iban X personas. Tú, ¿dónde está tu familia? ¿Cómo remito al familiar cercano? ¿Cómo organizo que las personas tengan a la vista los familiares? ¿Cómo consigo grupos de sangre? ¿Quiénes son las personas que pueden donar? ¿Quiénes son las personas que están de forma activa para poder ayudar a otras edades? ¿Cachai? Porque después de eso, nosotros lo que estamos haciendo, y donde vamos a entrar los psicologuillos pillos, es lo que son en las primeras 4 a 6 semanas, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá lo que nos va a empezar a pasar es que empiezan a florecer las necesidades en la línea de lo emocional, en tanto ya tenemos un lugar establecido, ya se están conteniendo los niveles de emergencia, ya sea de desastre natural o provocado, como son los incendios acá, y lo que vamos a hacer es que la persona empiece a potenciar los factores de resiliencia, que si quieren saber de resiliencia y crecimiento postraumático, lean a Felipito García, que es docente acá en CESIS, ¿ya? Entonces, vamos para allá, ¿cierto? Y posterior a eso, las fases donde las personas se están acomodando a su nueva realidad, vamos a empezar con la psicoeducación acerca de lo que es esperable, vamos a empezar ahí, la Cota, que tiene mucho training en eso, a aplicar nuestros protocolos para el crecimiento postraumático, ahí vamos activando los factores de protección, vamos viendo cuáles son los riesgos para la recuperación. Lo que se vio en nuestros protocolos era que la terapia cognitiva conductual y la terapia sistémica le daba, ¿cierto? Somos muy eficientes en eso, en la utilización de la pregunta milagro, en la aplicación de que la persona pueda pensarse desde el árbol de la vida, ¿cierto? Desde la resiliencia, ¿ya? Y posterior a estas 6 semanas, lo que vamos a hacer es entregar modelos y programas de recuperación más claritos, ¿ya? Pucha, Susana, lamento lo de tu conexión, pero vamos a estar ahí, ¿ya? Entonces, ¿dónde lo voy a aplicar? Mija, usted no se pone a hacerlo en un lugar donde está la emergencia, están estabilizando a los heridos, está la gente llorando, se están las cosas quemando. Lugar seguro. Lo ideal, lugar seguro, protegido, donde no nos vean, donde no nos escuchen, donde yo, si pasa algo y hay una descompensación, pueda estar cerca de mi familia, pero que no me escuche mi familia, ¿ya? Y que pueda cubrir necesidades básicas. O sea, hay personas que de repente están hablando contigo y se conectan, porque estaban disociadas, y cachan, chuta, me voy a desmayar de hambre si no como ahora.
donde las infancias a veces te va a tocar ahora me di cuenta que necesitaba parche curita, o necesito tomar agua, donde no los vea la tele y les haga preguntas gilas, donde no se aprovechen de que hay alguien que está llorando y alguien que está abrazando. ¿Se acuerdan? Tenemos que hacer lo que se necesita, no lo que nuestro ego nos reclama. ¿Ya? Si la persona entra en crisis, ¿cómo llevarlo a un lugar seguro? ¿Cómo hacer que se conecten conmigo? Para que vamos, Dayana, no te me asegures. Y lo mínimo, lugar seguro, ojalá que no te vean, óptimo. ¿Ya? Entonces, vamos para allá. Las fases. Usted, lo primero que hace, como buen profesional de la salud mental, contacto y presentación. Hola, soy Eugenia Escalona, soy psicóloga clínica y estoy acá para poder conversar sobre lo que usted considera importante. Alivio, protección, y en eso nos vamos a ir moviendo en la línea de poder ir calmando a la persona con información, de a dónde estamos, cómo están sus personas cercanas. Si te fijas ahí en una crisis o en una emergencia, lo primero que hacemos es, ¿dónde estoy? ¿Dónde están mis seres cercanos? ¿Qué pasó con mi pertenencia valiosa? La contención sí aplica, y ahí la contención pasa por decir qué emoción estáis haciendo, mentalizar. Tienes angustia, por eso estás respirando raro. Entonces yo te voy a ayudar a respirar de manera mejor. Vamos a hacer esto, mírame. Yo voy a respirar. Vamos a inhalar juntas, vamos a evacuar juntas. Vamos a hacerlo un momento. Te das cuenta que esa emoción del miedo va bajando. Ahora lo que necesito saber es qué te preocupa, qué necesitas. Y ahí activamos lo práctico. Para después ir con la red social de apoyo, para ir por las flautas de afrontamiento, para ir con la conexión de servicio extremo. En general, si van a cualquier otra capacitación, se van a encontrar con esto mismo. Y aquí es donde ya nosotros nos empezamos a hacer. En este acercamiento respetuoso, lo que nos vamos a empezar a encontrar es que la persona, cuando tú te hayas encontrado con víctimas de violencia y tú te acercas, no saben cómo reaccionar ante la ayuda. Y después, lo que te encuentras es que cuando tú empiezas a indagar, como una víctima de violencia ha estado educada para no pensar en su necesidad, para no visualizarse como sujeto, en el diálogo lo que va a aparecer es todas las personas que están en ese circuito, pero no va a aparecer él o ella como sujeto. La ideal, Joana, es que lo haga solamente una persona para que tú no sientas la sobreintervención. Entonces, y la Claudia nos dice, sí, voy a enviar las diapositivas. Y la Claudia nos dice que cómo abordamos a una persona que responde no sé. Y en eso está bien no saber. Quizás lo que ahora tenemos que pensar y lo que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que comió? ¿Cuándo fue la última vez que tomó agua? Y ahí vamos ordenando las cosas. Las personas que sufren violencia vienen en un nivel de disociación que es tan largo que no pueden priorizarse, que no pueden pensarse. Ahí tenemos una primera señal de alerta. Después en la escucha, si se fijan, va a estar no la culpa respecto al evento, sino la culpa respecto a mi reacción sobre una otra edad. ¿Ya? Y en tanto a eso, ¿qué va a ocurrir? Es que estábamos saliendo de la casa y yo fui más tonta, no pensé en que mi hijo iba a necesitar esto, o mi esposo se enojó porque yo no pensé en sacar los documentos, o mi pareja me gritó y yo me paralicé porque yo no sabía cómo actuar, y empieza a hablar acerca de interacciones que se salen de la lógica de lo esperado. Empiezan a hablar, ¿cierto?, de
elementos que no tienen que ver con la catástrofe, de elementos de lo cotidiano, y elementos de lo cotidiano que suenan dolorosos. Y ahí es donde nosotros empezamos a decir, tengo que proveer información sobre la violencia. Tengo que encontrar información que le pueda ayudar a agenciarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, desde el contacto, ¿ya? Nosotros vamos a mantenernos con un tono de voz calmado, vamos a mantener un contacto visual agradable. Ojalá usted nunca en una posición de superioridad, nosotras siempre al lado. Si estamos con alguien más pequeño que nosotros, agachémonos. Si estamos con una persona más alta, sentémonos. Pero siempre a la misma altura. Estamos acá para ayudar, no para ser superhéroes, no para imponer. Instrucción. Cuando acá me dice, oye, Euge, ¿qué hacemos cuando una persona, cierto, no quiere ir a un lugar seguro? ¿Cómo puedo hacer que se conecte conmigo? Necesito que ahora salgamos del lugar de daño. Usted puede perder la vida si se queda acá, está en riesgo, está interfiriendo con los equipos de rescate. Necesito que me acompañe. O necesito que me diga qué necesita para acompañarme. Yo lo acompaño a buscar sus cosas, pero tenemos que salir, eso no es opcional. Como nosotros vamos a hablar firmes, pero tranquilos, lo que vamos a hacer es respetar ese proceso. Acuérdense que nosotros no vamos a empezar un primer auxilio psicológico si no estamos en un lugar seguro. Si la persona se rehúsa a salir, tienen que ingresar las policías, que son las encargadas de hacer la evacuación, o tiene que ingresar el personal de bomberos, que también son los encargados de definir qué áreas son seguras y cuáles no. Nosotros no vamos a hacer un primer auxilio psicológico en un lugar que no es seguro. Es en el lugar seguro en donde se van a conectar con nosotros. No sé si ahí se responde, Diana. Espero que sí. Y en esto, lo que les vamos a enseñar es cómo poder empezar a hacer la respiración. Entonces, concéntrese en su respirar, coloque sus dedos en el regazo, siéntese en el suelo, siéntalo, qué puede sentir ahora, que lo pueda describir. Si usted quiere, aplica Jacobson con empezar a apretar distintos pares musculares. Si no, y si usted no es buena para hacer eso, pero sabe que está en esta situación, y usted no es psicóloga, porque eso también nos puede pasar, busque el tutorial. Yo tengo guardado el video de Instagram de la técnica de la mariposa. Tengo guardado el de la respiración diafragmática. Tengo guardado un 5-4-3-2-1. Si usted está nerviosa, como profesional, bombero, enfermera, TENS, personal de aseo, las tías del aseo son bacanas porque son las que más nos ayudan y nos contienen. Ten ese material y te sentáis y miremos esto nos puede ayudar si lo seguimos. Mira, fíjate cómo lo está haciendo. Sigamos, ¿ya? Entonces lo vamos a ir haciendo. Juntos, juntas. No teman ocupar mecanismos de realidad virtual, no teman ocupar el celular porque la persona lo que necesita es integrarse. Y hasta eso de, miren, lo vamos a hacer mirando un otro, puede hacer que hasta sintamos esa complicidad de estamos mirando algo juntas. Y nos estamos tranquilizando juntos. Y eso también, si tú sigues el ejercicio, te ayuda a mantener la calma para ir pensando en otras estrategias. Entonces también es útil, ¿ya? Hay maneras seguras de ayudar a otras personas en crisis y eso es hacerlas participar en las actividades. Hija, no tenga miedo. Oye, tú ves a la gente acostada. Oigan, levántense, vamos a buscar agua. ¿Quién nos va a ayudar a preparar el desayuno? Tenemos que hacer que tengan la sensación de agencia. Tenemos que hacer que la persona se sienta capaz. Tenemos que darle control. Tenemos que mostrar esta habilidad que ocupaste. Es un estilo de afrontamiento centrado en la conducta. O fíjate, cuando te sentiste abrumado, que utilizaste algo para la emoción. Oye, estás gestionando el pensamiento.
y lo podemos conversar en la medida que hay actividad. Descanse lo suficiente. Haga que le ayuden a relajarse, discuta los problemas, empecemos a conversar. Cuando sea posible, come y toma agua. No importa si hay después o no, lo importante es come y toma agua. Ahora va a necesitar esa energía, ¿ya? ¿Qué vamos a desalentar? ¿Y qué vamos a empezar a parar? Yo fumo. Lo que tiene que hacerme cualquier persona en un primer auxilio psicológico, Eugi, por favor, no fumes. Desalientemos eso. Porque el consumir drogas, alcohol, tabaco, sí me va a ayudar a que la emoción no esté tan intensa, pero no es una estrategia positiva. Y lo que va a empezar es a degenerarme, y la capacidad de que caiga en un trastorno se nos va a la vez. No descuide la higiene personal, y eso implica agenciar. Oiga, ¿cómo nos vamos a bañar hoy? ¿Quién se va a lavar? Adulto mayor. Oigan, hay personas que le encanta andar afeitada. ¿Cómo conseguimos esas navajas? ¿Cómo le ayudamos a que vuelvan a la calma? Nosotras, cuando estamos en una situación de crisis, volvemos a la calma en cosas pequeñas. Si te fijas, para el terremoto todos sacamos algo que nos volvía a la calma. Y eso es importante, pensar en qué me ha ayudado a enfrentar los problemas. Si el puchito me ha ayudado a enfrentar el problema, sí, muchas veces. Pero lo que está a la base es la respiración diafragmática. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer nosotros? Hagamos la respiración para relajarnos, y si quiere después de eso se fuma su puchito. Pero vamos a tratar de que eso se vaya espaciando. No seamos violentos. No dejemos que haya violencia medioambiental. Podemos estar muy nerviosos, Mi hija, a mí no me grita. No se me habla con garabato. Y no lo vamos a permitir en el entorno. Si ustedes cachan de esa estrategia degenerativa de afrontamiento, ya tenemos luces rojas para tener que indagar sobre las violencias. Si una persona se pone a trabajar todo el tiempo y no se conecta, eso está raro, vayan a revisar violencia. Si la persona está durmiendo durante todo el día, eso está raro, indaguen sobre violencia. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen con los elementos de la aplicación del PAP, lo que tendríamos que hacer es conectar con la familia. Y si estamos viendo que tienen estas estrategias degenerativas de afrontamiento, lo que vamos a hacer es que las vamos a situar en un contexto que daña. Connie, ¿quieres decirme algo? Constanza Araya. Parece que no te funciona el micrófono, escríbemelo en el chat. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Ah, perfecto. Bien, pues, profe. A La ver, más seca. Súper, súper. amor a la Nico. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Ustedes ya cachan que hay familias que son medias peliagudas. Oiga, ayuda a mantenerse unidos a los que saben estar en calma. Uno con las infancias, uno con los adultos, pero muchas manos matan la guagua. Entonces, ojalá empezar a hacer estrategias de, ya, si cachamos que si se juntan todos, se nos desordena el gallinero, que uno esté juntando agua, que el otro esté ordenando la pieza, y así los mantenemos enciclados mientras cachamos de dónde viene la violencia, de dónde viene el malestar, de dónde viene el conflicto, ¿ya? Pero si ustedes llegan y simplemente aplican el PAP y la juntáis con sus seres queridos, pucha, yo quiero mucho a mi abuela, pero mi abuela es media gila para enfrentar las crisis. Espero que no me esté mirando ahora. Y lo mismo nos va a pasar con las infancias. Porque ustedes cachan que esto hay que aplicarlo para las infancias. ¿Qué va a pasar? Nosotros deberíamos de hacerlo diferenciado dependiendo del ciclo vital. ¿Qué nos va a pasar con el PAP y las violencias? Usted va a ir a contener, mija, y se va a encontrar con verbalizaciones desviadas. Usted va a ir a contener y usted se va a encontrar con moretones de larga data. Usted va a ir a contener y lo que se va a encontrar es con que esa pérdida de la higiene no se debe a la situación de emergencia. Porque no se junta piñón tan rápido. Porque esas uñas no crecen a esa velocidad. La contención pasa por evitar separarnos del niño o niña. Y ojalá que de sus figuras de apego. Cuando uno
es chico y está pasando por esta cuestión que todo se está moviendo, uno se pone pollerú y no quiere salir de la falda. Bueno, ya las mujeres no ocupamos falda, del pantalón leggings de la mamá. ¿Qué va a pasar? No le niegue esa experiencia, la contención pasa por cogerle las manitos y hacer un círculo para que esa manito se relaje. No me voy a ir. Y reconduzco la conducta de apego físico exagerado. Le doy un besito, como mamá, como cuidador. Si estoy haciendo como profesional externo, la reconducción del contacto físico exagerado pasa por, mira, necesito que te alejes 2 pasos de la mamá y la mires. ¿Cómo crees que se siente la mamá? ¿Está tranquila? ¿Cómo crees que se siente el papá? ¿Necesitará agüita o algo físico? Y el papá te mira a ti de lejos. ¿Qué creerá él que tú necesitas? Y en esa reconducción, lo que vamos mostrando es que el adulto puede leer la necesidad, mentalizar, y el infante puede hacer lo mismo del otro lado. ¿Podemos dar un espacio para el llanto, para el grito? Sí. Después lo controlamos. Y el que le moleste, la infancia necesita llorar. ¿Ya? Calmar, ¿ya? El ayudar a relajarse, al igual que los adultos, ayuda a que nos sentamos comprendidos, que nos sentamos apoyados, que nos sentamos queridos. Eso no se puede hacer cuando estamos con el Chucky o la Chucky vuelta mono. Faciliten la liberación de energía nerviosa. Con personitas mayores, lo que podemos hacer es eso de, ¿sabéis qué? Parece ser que estamos conmoviendo la pierna. Ya. Vamos a mover la pierna todo más rápido, vamos a mover la pierna más lento, vamos a tratar de sacar esa energía, vamos a correr un rato para ver si se sale esta cuestión. Y por eso, si se fijan, las personas que trabajan con este gran rango etario tratan de hacer harta actividad, para que después se acuesten cansados y puedan dormir. Con niños mayores de 2 añitos, nosotros vamos a ponerle nombre a la emoción. Con personas superiores a 5 añitos, lo que vamos a hacer es que le vamos a devolver la emoción mentalizada, es decir, es preguntar, ¿estás sintiendo esto? Y que corrígeme si me equivoco, ¿ya? Entonces, la Dayana también nos dice que el estado de nutrición es la tremenda señal, o sea, sí. Y ahí lo que les va a pasar es que van a estar en esta pega, conteniendo, calmando, y los chicos, chicas, chiques van a decir la cuestión que está pasando. Y ustedes se van a encontrar con que acá no es su preocupación que se está quemando la cuestión, que hubo el choque, que todo, su preocupación es otra. Que mi mamá no quede sola porque mi papá se enoje, que mi papá no se vaya a la casa porque se puede ir a tomar, que dónde está mi hermana pequeña porque si no la pueden retar y le van a pegar. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es que vamos a informar. Esa forma de reaccionar no es normal. Acá pareciera ser que está pasando algo que es complejo. A mí me gustaría entender qué está pasando. Cuéntame lo que tú creas que yo necesite para saber qué está pasando en tu día a día. Que entienda que no estás solo y que vamos a hacer algo para proteger eso. Yo no puedo ocultar información, yo no puedo mentirle. Si yo no me voy a quedar más bien, no me tengo que despedir, no le voy a prometer estar, no le voy a ocultar eso. Pero le tenemos que decir a menudo, ¿entiendes? Que entendemos, que sabemos que esto es triste, que sabemos que esto da miedo. En normalizar, lo que vamos a hacer es tratar de volver a la rutina. Y chuta que es complicado. Entonces, volver a la rutina es volver a hacer un horario, establecerlo. Que despertemos más o menos a la misma hora, que nos acostemos más o menos a la misma hora, no importa dónde. Pero tratar de mantener eso. Tratar de mantener la cuestión de que se come. No te voy a obligar a comer si no tenía hambre. Pero intenta. Si cachamos que está entero tenso el comedor, nos vamos a comer el patio. Vamos a estar en el ambiente lo más calmado posible y vamos a comer juntos.
La rabieta va a aparecer porque estoy nervioso y tú estás nerviosa, entonces tú tenés menos tolerancia a mi frustración y yo ando más frustrado. ¿Permitamos que hayan rabietas? Sí, dentro de los límites razonables. ¿Qué van a definir lo razonable? No va a ser ninguna persona desde fuera, lo tienes que definir tú. Tú cachai tu hijo, tú cachai tu hija, tú cachai a tu sobrino. Y ahí, pide apoyo. Por favor, procura pedir apoyo para que hagan actividades positivas con las infancias. Y las infancias son bacanas. Y nosotros tenemos que dejarle que hagan cosas. Onda, no sé, una de las cosas que encuentro muy bacán de la cultura de las personas que son de campo es que les gusta enseñarte a hacer las cosas. Busquen a personas mayores que le enseñen a las infancias a hacer cosas. Es lo más bacán del mundo, ambos se sienten útiles, reduce la posición de recaídas. Y en eso de permitirle control, pueden expresar mejor lo demás. Entonces, ya cachamos que como facilitador no la tenemos fácil porque tenemos que tener algunos elementos. Mija, presta atención, utilice su lenguaje corporal, utilice los estímulos verbales, dé la atención. Atención, sí te estoy escuchando. Mi pareja odia cuando yo hago eso. Pero bueno. Y acciones físicas son más importantes que las palabras. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje desde reforzar lo verbal. Mientras nuestro lenguaje corporal refleja fielmente esa consideración. Si yo estoy preocupada por tu bienestar, te voy a mirar. Te voy a mirar a los ojos, voy a notar detalles de ti, me voy a preocupar de eso. Parafrasear. Para los que no cachan los elementos del parafraseo, tiene que ver con que lo que tú me dijiste, te lo digo de nuevo, pero de manera más concisa. Trato de hacer que la persona tenga como ahí un cambio. Te dije lo mismo, pero no igual, para que cache que estáis mal. O sea, para que cache que estáis escuchando. Entonces, hoy estoy mal. Sí, pues debe sentirse muy mal. Le dije lo mismo, pero lo parafraseé. Entonces, vamos con esa línea. ¿Qué lo vamos a hacer? Centrarlo en la experiencia de la otra persona. Vamos a tratar de mostrarle que estamos comprendiendo los sentimientos y vamos a parafrasearle los sentimientos. ¿Ya? Entonces me dice, no, es que me siento como algo acá en el pecho. Sí, pues debe ser como una presión la que está sintiendo. Y le hacemos un sinónimo para que cache que estamos en la misma línea. Las preguntas abiertas. Sobre todo en casos de atención de personas que están, tú cachai que vamos para otra línea. ¿Me puede contar acerca de qué cosas ha considerado hacer y cómo reaccionó ante, y ojalá con curiosidad? O sea, no lo vaya a estar haciendo como un informe en checklist. Oye, ¿me puede contar acerca de cómo ha conseguido estar aquí? Oiga, ¿me puede decir qué cosas ha ido haciendo en estos días que le han hecho sentir bien? ¿Y cómo lo hizo para reaccionar? Porque yo me habría quedado ahí toda tiesa mirando la cuestión y usted llegó y pescó las cosas y empezó a apagar el incendio. ¿Cómo lo hizo? Urgencia. Con interés en el cuerpo. Preguntas de sondeo. ¿Cachai el escuchar? Po? Nosotros vamos a tratar de clarificar algo. Oiga, y usted me había dicho que estaba casado, pero ¿sabe que yo no le pregunté el nombre de su señora? ¿Cómo se llamaba ella? Mira, ¿sabéis que tú me mencionaste hace un ratito que, que la forma en que reaccionaba tu pareja como que no era solamente de ahora? ¿Cómo es esa forma en que reaccionaba? Porque no te entendí con el ejemplo que me diste. Oye, ¿me podríais decir algo más respecto a esto? Como de que los papás andan como enojados siempre. Quiero entender. Y ahí le tiramos su resumín, ¿ya? Y en su resumín vamos con todos los elementos clave, vamos a demostrar que estamos comprometidos, etc. Este es un video de los primeros auxilios psicológicos de la Universidad de Barcelona. ¿Mija, se escucha? Sí, perfecto. Buena. ¡Qué desgracia! A ver,
¿Qué necesita? Pero usted, ¿quién es? Váyase, por favor. Hola, soy Emilia, psicóloga de la UTCCB. Estoy aquí por si necesita algo. ¿Cómo se llama? Julia. Hola, Julia. ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? No, gracias. A ver, cuénteme qué le pasa. Mira, tengo el niño, el ticket del coche, tengo el coche en el parking, se me va a pasar el ticket, tengo el niño, mi marido, no sé nada, quiero... Bueno, pero todo esto no se preocupe. Hago el parking, ya lo pagará luego cuando salgamos de aquí. El niño, Ya, su marido, ¿dónde está su marido? Mi marido en el trabajo, no sé... Bueno, pues luego lo llama, luego cuando tenga un ratito lo llama. Y por el ¿Qué niño... hago yo ahora? Que estoy aquí, el niño... ¿El niño lo tiene que ir a buscar? Claro, están Pues, pendientes, no lo sé. ¿Pero va a ir usted? No, llame a su puedo ir de suegra. aquí, yo no me puedo ir de aquí. Pues no se vaya usted, llame a su suegra usted, que vaya a su suegra y luego su marido cuando venga. Pero si mi suegra está en el pueblo, no vive aquí, por favor. Bueno, pues entonces a su vecina. Todo va bien, si todo está bien. Hombre, no se está preocupe bien, tanto. Pero ¿usted quién es? Madre mía. Ay. Bueno, Julia, ya sé que en este momento a usted le cuesta pensar qué es lo primero que necesita hacer, pero cuénteme, ¿qué necesita hacer en primer lugar? ¿Hay algo que la preocupe? ¿Podemos ayudarla a gestionar alguna cosa? Bueno, ahora mismo, a ver, el coche lo tengo en el ticket, se me caduca, el ticket del parking, el niño lo tengo, que lo están cuidando y no sé quién, a mi marido hay que llamarlo, no sé dónde tengo el bolso, el móvil. A ver si la estoy entendiendo bien. Usted ha venido aquí con coche y tiene el coche en un sitio donde le va a caducar el momento del parking o el ticket del parking. Sí. Y por tanto habría que hacer algo, mover el coche o sacar el correcto. Después me decía de su marido. ¿Usted ya ha podido hablar con su marido? No, puedo. ¿Quiere avisar a su marido? Sí. Correcto. ¿Su marido está trabajando cerca o lejos o le podíamos pedir que venga? Sí, le podéis pedir que venga, se puede salir del trabajo, no está muy lejos, ¿no? ¿Y su hijo qué edad tiene? ¿Está en la guardería? ¿Lo está cuidando alguien? Tiene 10 meses, está en la guardería, lo están cuidando las maestras, supongo, allí está. Muy bien. Entonces, ¿le parece que empecemos por avisar a su marido y una compañera gestiona lo del parking y cuando venga su marido, porque la guardería, ¿hasta qué hora va a estar su bebé acogido y cuidado? Aún faltan, yo supongo que, bueno, 2 o 3 horas aún puede estar. Entonces, Julia, ¿le parece bien que cuando venga su marido juntos piensen cómo resolver el tema del niño en la guardería? Pues sí, me parece, sí, no sé, sí. Bien, pues mire, ahora vamos a ir a ver si encontramos un teléfono y puede usted localizar a su marido y hablar con su marido. Sí, por ¿Le parece favor. bien? Sí. Venga, pues ahora mismo lo hacemos. Y si se dan cuenta, en este video, bueno, nosotros les vamos a pasar el material y de todas maneras este video está en el gratuito en la capacitación de la Universidad de Barcelona. Si se fijan, son videos súper prácticos, la capacitación tiene un excelente material y quiero que eso les tenga claridad. No es necesario que nosotros estemos pagando para poder recibir información digna, información de calidad, información con buenos ejemplos, información clara. ¿Ya? Yo les invito a todos y todas a participar en esto de Coursera, que es gratuito, que si quieren la certificación, bueno, es otro cuento, pero el conocimiento está de manera fácil, de manera sencilla. ¿Cuáles son los elementos que si ustedes se dieron cuenta de lo que no había que hacer? Porque se mostró claramente y el resto es seguir en las distintas etapas mostrando como esa línea. Y ahí me gustaría los micrófonos para cachar qué entendieron de lo que no se hace y cuántas nosotras lo hemos hecho también. Hola, yo otra vez. Me encantas. Gracias. Yo, o sea, dado lo que pudimos observar en el video, siento que lo mismo que hablábamos hace un ratito atrás acerca del contacto físico, siento que
persona o el asistente que se acercó a la persona que necesitaba ayuda en ese momento fue demasiado invasiva. No se presentó, lo cual igual generó como este sentimiento de ¿por qué me estás tocando? ¿Quién eres tú? ¿Por qué te acercas así a mí de esta forma? La estoy pasando mal, no necesito que alguien venga y trate de decirme lo que debo hacer. Siento que esa no es la forma. Siento que eso fue como lo que más pude evidenciar acerca de lo que no se debe hacer y lo que estaban haciendo ahí en el video. Eso. Gracias, Steffi, gracias. Bastián Urrea, cuéntanos. Hola a todos y a todas. El minimizar el problema de la persona, como el realmente no me importa, o sea, como se veía en el video, como no me importa, pero estoy aquí porque es mi trabajo, como como que así se veía en el primer ejemplo, y eso claramente nos da a entender que no se hace. Buena, gracias Bastiancito. Y no sé si hay alguien más que quiera agregar por el audio. Toda la razón, escopeta, como dirían las viejas. Me gusta eso de que cacharon al tiro lo de la invasión al espacio personal, ¿verdad? No escuchar, no estar preocupada. Mi hija le faltó pegarle un pipe así como de ¿qué te andáis preocupando por el ticket? Onda, nosotros no sabemos si tienen plata a veces las personas. O muchas veces esa preocupación tiene que ver con eso, con que tú decís como mi hijo está en la guardería, pero faltan horas para la guardería, pero si yo que trabajo en doble jornada, que tengo que estar como en varios lugares a la vez, que es angustioso saber que se está acabando el tiempo y que no tenéis plata para tomar un Uber y que la micro se va a demorar tanto tiempo y que tu hijo va a quedar solo en un lugar distinto. Entonces, el no reprochar la prioridad que tome la persona, la Dayana, como dijo magistralmente, el no interrumpir, y además de eso, la Cami nos dice, o sea, aquí hay que ir viendo las necesidades minuto a minuto, porque después se nos empieza a perder. Y nos pasa muchísimo eso de que lo que dice el Bruno, de que nos ofrecen soluciones parche. No queremos parche, queremos cachar cuál es la base, y eso requiere oreja. La Fabe dice, ahí está, se inscribió en el de la APS, muy bien, no tiene tiempo límite, exacto, y está buenísimo. Y la Jackie nos dice que la regulación emocional viene de un análisis comprensivo de la narración del drama vivencial. Hija, eso está como para citarlo. Voy a hacer una diapo con eso. Y, oye, está buena. Te voy a citar, Jacqueline. Y la Ignacia nos dice, la persona que se le acercó e intentó ver que necesita la otra y no lo que realmente ella necesita. Entonces, ahí estamos. Lo peor es que estas cosas, como dice la Karina, ¿cierto?, vuelven más traumática la situación. Mi pareja, Rodriguito, me decía, oye, ¿sabéis qué es lo peor? Que muchas veces nosotros vamos como profesionales y todo, y hacemos la misma cabeza de pescado que estáis viendo en tu video. Y lo peor es que esa persona, porque ya fue atendida por un profesional, no la van a volver a atender, porque ya está marcada, como que ya se hizo. Y hay profesionales que son iatrogénicos, hay profesionales que por el furor curandis se meten en lugares donde no saben qué hacer, donde hacen eso que dice la Javi, de minimizar, donde lo que hacen es que la persona se sienta tonto por haber pensado en las cosas que estaba pensando en el momento en que lo estaba pensando. Entonces, ahí tenemos que estar atentos y atentas, porque si no, vamos a andar con esas dificultades. Y ese elemento que dice el Rodri es súper complejo, porque muchas veces lo que nos pasa es que nosotros decimos, chuta, ¿cómo va a estar descompensada si la está atendiendo un psicólogo, si lleva tanto tiempo con psiquiatra? Pero han sido intervenciones que han estado desde lo iatrogénico, ¿ya? Entonces, vamos por ahí. Y en eso de no ser iatrogénico, mija, usted no se ponga a ponerme el DSM en partes donde no viene el DSM. El Manual Estadístico de Trastornos Mentales habla de trastorno de estrés agudo, y ese solo incluye la amenaza de la corporalidad, que la duración es máxima 4 semanas y es precursor del trastorno estrés postraumático. Mientras el CIE-10 tiene una postura normalizadora y dice, esto es una reacción transitoria de duración de algunos días, que es normal.
Entonces, nosotros que necesitamos saber, el trastorno de estrés agudo lo podemos tener dentro de las primeras 4 semanas, porque estamos viviendo esta cuestión que está bien rara, que no estamos en los marcos de lo esperable, y si eso continúa hasta las 6, ya empezamos con trastorno de estrés postraumático. Y asimismo, nosotros podemos estar con la reacción normal esperada en las primeras semanitas, que es la del shock. Y eso es un evento altamente estresante, pero que no causó a ser estrés agudo, ¿ya? Así que, si ven, ahora no me metan con que todos tienen trastorno de estrés postraumático, porque no estamos post-trauma. No se han apagado los incendios, como para empezar. Y de ahí en eso, no me digan que todos tienen trastorno de estrés agudo, porque no todos tienen la capacidad de haber pasado por el shock, porque algunos siguen siendo victimizados. ¿Ya? Y en eso, usted sabe, tenemos estados de hiperalerta, tenemos estados de reexperimentación, tenemos estados de evitación de personas, de lugares, porque no quiero cachar más, tenemos síntomas disociativos y tenemos deterioro de la capacidad funcional. ¿Por qué les pongo el trastorno de estrés agudo? Porque las personas que viven en situaciones de violencia están ahí, y si ustedes ven, los esfuerzos de la evitación tienen que ver con que no me peguen, no me griten, no me ofendan, no se enojen. Donde la reexperimentación tiene que ver con el pensamiento intrusivo de cuándo va a quedar la cagada. ¿Y qué voy a hacer con esta cagada? La pesadilla no es porque perdí la casa, la pesadilla es porque me están zamarreando, me están violando, me están vulnerando a mis hijos e hijas. Entonces, ustedes van a cachar que aquí lo que nos va a empezar a pasar es que nos vamos a encontrar con víctimas de violencia que van a estar erráticas, que vamos a encontrar con infancias que están polimorfas, porque pareciera ser que es trastorno de déficit atencional, pero también pareciera ser que es depresión, pero también está con la autolesión, pero salen diagnósticos como de una caja mágica, porque esta persona está viviendo un elemento que no se puede procesar. ¿Ya? La Nicole dice, el trastorno de estrés postraumático complejo comparte más sintomatología. Lo que pasa es que comparte sintomatología por más tiempo, y eso hace que nosotros ya ingresemos en un criterio de que la persona no se pudo adaptar al suceso. ¿Cachai? Pasó el trauma y yo debería de haber desplegado todos los mecanismos de afrontación que me permitieron la adaptación. Me quedé pegada en el estrés agudo, pasa a ser trauma. ¿Ya? Y ya que también, otra vez como para una cita APA, importante recordar que la capacidad de poder inhibir ese dolor o malestar psicológico va a depender de cómo se experimenta ese pensamiento de dolor, si es de manera egosintónica o egodistónica. Para el que no cacha la palabra bonita, egosintónica, que yo estoy de acuerdo con eso, mi yo. Y egodistónica, mi yo me dice, eso no va conmigo, eso no es parte de mí, lo siento extraño. ¿Ya? Ahí ya que tendríamos que hacer un curso juntos. Entonces, nosotros cuando empezamos con la cuestión de violencia por motivo de género, nos vamos activando en otra línea, pues, mija. Nosotros animamos. Escuchamos con atención, no juzgamos, validamos, cachamos las preocupaciones, desarrollamos estrategias de cuidado y abordaje en red. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a escuchar activamente, pero no es cualquier escucha, mija. Usted lo que va a hacer es valorar el riesgo. Bajo el impacto de la conducta violenta, está claro, la persona sabe que está sufriendo algo que no es apropiado y en general lo que está pensando es mecanismos de acción para poder salir, pero no ha podido tomar ninguno, ya sea porque pasa de esta etapa contemplativa, precontemplativa rápidamente en la medida que ciclan por las lunas de miel. Si vamos a evaluarlo en medio, si no se conoce el daño, si no se modifica el actual, y alto sin compromiso en la integridad física o emocional. Entonces, para cada uno de ellos vamos a hacer una medida de protección. Y eso tiene que ver con las estrategias de cuidado. Nosotros en un nivel de riesgo bajo vamos a hacer acciones que impliquen la articulación con un programa de seguimiento en los territorios. O sea,
vamos a integrarla en dispositivos socioeducativos formales, vamos a regularizar controles de salud, vamos a derivar a la casa de la mujer, vamos a derivar atención psicológica. Cuando el riesgo es medio, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de incluir otros movimientos como son las medidas de protección mayor en caso de las infancias, pudiendo incluir también revisar las condiciones de tenencia, y en mujeres vamos a ver también la condición de alto riesgo, la casa de acogida, porque la acción tiene que desplegar la internación en un centro de salud, producto de las secuelas físicas de la violencia, o integración por parte del núcleo de convivencia en un dispositivo de acogida. Es violencia con motivo de género, Camilín, ¿ya? Sí, yo también soy pésima para eso de las siglas, y si no hubiese hecho este PowerPoint, tampoco me las... El otro día alguien me escribió como una sigla de violencia del hombre en el pololeo. Y yo digo, mi hija, ¿qué significa? Y una experta en el tema olvidándose de eso. En niñas y adolescentes el protocolo sigue igual, por eso incluí eso de los controles sanos, en el riesgo medio, en poder vincular con el dispositivo socioeducativo, en la mujer en el riesgo medio hay que encontrar trabajo también. Entonces sí, es el mismo protocolo. Y si te fijas, lo que vamos a tener que, claro, en esto de la escucha también, tipo de violencia: física, económica, patrimonial, simbólica, sexual, y eso también va a hacer que tengamos que crear protocolos diferenciados. Y ese tipo de violencia lo vamos a hacer la misma escucha para niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres que sufran violencias y diversidades sexogenéricas. Y la modalidad es dónde. ¿Ya? Entonces, ahí vamos en esa línea, dónde se ejerce la violencia. Si se ejerce en la casa, si se ejerce en el trabajo, si se ejerce fuera de él, por medio de amenazas, de coacciones, de coerciones. Vamos en esa línea. Cuando nosotros ya cachamos que la cuestión se viene peliaguda, tenemos que saber preguntar. Por eso, tenemos que ver cómo iniciamos, no como la del video. En muchas ocasiones, mujeres y diversidades sexogenéricas tienen problemas con su pareja, expareja, o con alguien más de su entorno, ya sea con alguien familiar o del barrio. Vamos, tenemos que ir en esa línea de normalizar esto, porque normalidad estadística. Estadísticamente la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar es una moda estadística. Lo encontramos frecuentemente. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a normalizar. No que sea normal el trato, no se me confundan. Y hay otras personas que también atraviesan situaciones similares a las que me cuentan, y para mí sería importante que me describieras un poco cómo es tu relación de pareja, o cómo es la relación de tus padres, cómo son contigo estos familiares, cómo se resuelven las discusiones, y vamos adaptando estas preguntas, ya sea para el ámbito de pareja o para el ámbito de parentalidad, y ahí vamos viendo, ¿cierto?, qué elementos hay. Por ejemplo, yo me he encontrado frecuentemente con violencia patrimonial en las adolescencias. Es decir, que les restringen el acceso a dinero, les quitan los teléfonos y redes sociales, controlan, ¿cierto?, cómo estar. ¿Cómo saber si el relato es sospechoso? Porque te di algunos tips antes de que la persona le costaba pensarse a sí misma, encontrabas con que el relato, ¿cierto?, estaba más centrado en hechos cotidianos que en el hecho potencialmente estresante de la situación de crisis o de catástrofe. A partir de eso se te prendieron las alertas y empezaste a hacer la pregunta para verificar si hay VIP, ¿ya? Y por eso nosotros vamos a empezar a funcionar así, ¿ya? Después vamos a hacer preguntas cuando ya tengamos eso claro de cómo está funcionando y que ya está más raro, y entre más raro más tenemos que ir al fino. Preguntar ya de frente. Mira, esa situación que me comentaste delante, donde decías que había como malestar, a mí me hace pensar de que ese malestar en alguna ocasión podría ser más que solamente un malestar emocional.
¿ha llegado a ocurrir un episodio físico en donde tú te sientas lastimada o se te haya lastimado evidentemente? Me habías comentado que habían palabras que a ti no te hacían sentir bien, como que te dejaban triste. ¿Me podrías decir cuáles son esas palabras o si tú las podrías catalogar como insulto? Y ahí vamos haciendo la recogida de información para ver. ¿Por qué? Porque nosotros, independiente de que seamos una persona que no está en la línea de la psicología, somos ciudadanos de pie, tenemos que hacer la denuncia. ¿Ya? Y ya. Tenemos que hacer la denuncia y la denuncia es una estrategia. También perdonen por esto, pero lo tuve que hacer así. Porque la denuncia en las personas adultas es un derecho, no una obligación. Y eso nos lleva a saber que acá el proceso judicial es una opción y es una cuestión personal por las personas que atravesan violencias por motivo de género. Entonces, nosotros le vamos a explicar que es tu derecho acceder a la justicia o hacerlo o no hacerlo, podemos hacer hincapié de la importancia de contar esta información. Recuerden que nosotros vamos a decir esto va a funcionar en confidencialidad porque nadie más que las personas involucradas en esto se tienen que enterar de lo que te pasó. Es decir, si tú me cuentas a mí, nosotros le contamos a la policía, pero yo no le tengo por qué contar a cualquier otro profesional médico que te atienda. Yo no tengo por qué tener en tu ficha BIF y que aparezca sea lo primero. No, se resguarda tu información. Esto es un proceso que va a ser respetado para ti. Y acá nosotros vamos a señalar de que hay alternativas donde puedes ir para que te orienten, para que tú puedas tener información, para que despliegues tus inquietudes, porque sabemos que da miedo hacerlo. Y da miedo el darse cuenta de que la persona que tú quieres y con la que tienes esperanzas y con la persona que duermes es también una persona que te está haciendo daño. Y está bien. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto? En el caso de las personas que no quieran realizar la denuncia por el momento, si están en riesgo alto y tenemos secuelas físicas, se obra de oficio. Porque la libertad termina en donde tu integridad física puede ser dañada a largo plazo. ¿Bien? Y también nosotros vamos a promover una nueva consulta respecto al tema. Oye, llámame, vamos a destacar que acá es una estrategia integral, acá la persona pasa por redes biopsicosociales, donde hay recursos de abordaje comunitario, donde hay elementos de relevancia para poder hacerlo. Y, mija, no se preocupe si usted no sabe dónde denunciar, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo puedo llamar el fono de orientación a una violencia y lo hacemos juntas y lo denunciamos juntas. Mira, ¿sabéis que estas situaciones que me estáis contando en realidad son de riesgo bajo? Es violento, es maltratador, pero quizás no lo quieres denunciar, pero si quieres terminar la relación. Ocupemos el WhatsApp silencioso, te lo dejo, escribe ese número si tú te sientes mal. Por eso, Diana, estamos viendo que en riesgo medio, bajo, vamos a operar con esto de entregar información para que tú, desde el desarrollo de tu autonomía, puedas hacer la denuncia. Si estamos en un riesgo alto, tenemos que obrar de oficio porque hay riesgo vital. Y es un delito si no denunciamos cuando hay riesgo vital. Pero medio bajo, es un adulto, lo podemos obviar. En infancias, cuando es nivel intermedio, derivamos a Oficina de Protección de Derecho inmediatamente y se activa todo el protocolo. Y si el riesgo es bajo, ingresamos a otros dispositivos como psicoeducación y entregamos información a los padres para que puedan corregir esa conducta, sobre todo si es que no la tienen visualizada. ¿Ya? Lo otro es que si nos percatamos de eso, también le podemos decir, mira, ¿sabéis qué? Hasta las adolescencias existe un número que se llama Fonofamilias Carabineros, y en ese número te van a ayudar si esto se vuelve a repetir mientras estamos acá o estamos en otro lugar. Yo por mientras voy a hacer el ingreso de esta información a las vías competentes y vamos a poner en conocimiento a los profesionales que te pueden ayudar.
Denuncia seguro, si usted lo vio y lo sospecha pero no lo sabe, asterisco 4242. Y eso vamos a empezar a hacerlo. Si usted es profesional de la salud mental, usted inicia la medida de protección en tribunal. Si usted no es profesional de la salud mental, tiene que hacer una denuncia segura o tiene que denunciar a PDI o a Carabineros, porque ellos son los encargados de iniciar esa medida de protección. ¿Ya? Porque acuérdense que el primer auxilio psicológico no necesariamente lo estamos pensando para profesionales de la salud mental. ¿Ya? Y asimismo tenemos otras de comparación de asistencia judicial, los centros de la mujer, las líneas de acompañamiento feministas, que ahí siempre dando la pelea a las feministas, Amiga Yo Te Creo ONG, Fundación Antonia, Fundación Honra, y también situaciones de riesgo para niñas, adolescencia y juventudes, la Defensoría de la Niñez, la Oficina de Protección de Derechos. ¿Cachai? Vamos, todas las líneas. Y la atención a diversidades sexogenéricas que pueden recibir violencias en el contexto familiar. Tenemos la app que cuenta con chat derivado a orientación sobre diversidad sexual y violencia de LGTBQ+, que es la Todo Mejor. Vamos en esa línea. Si usted conoce otras líneas de acompañamiento seguras, gratuitas, bacanas, avise, comparte esa información con su querida profesora. ¿Cómo doy por terminada la ayuda? Bueno, si es apropiado, explica, me tengo que ir, termino mi turno, termino mi semana como voluntaria, o es momento que nos retiremos del lugar porque nos vienen a recoger. Agradezco la confianza depositada, ya le entregué la información que usted necesitaba. Si tiene alguna duda, no dude. Si tiene alguna duda, nos podemos seguir conectando por esta vía. Si usted no se quiere seguir conectando con la persona, si usted tiene alguna duda, la comunidad desde la que yo vengo es esta organización. Conéctese a esa organización. ¿Ya? Si no, usted dice, bueno, yo aquí terminé mi pega, la persona que lo ayuda ahora es el carabinero tanto que va a tomar la denuncia, es la persona de la OPD tanto que va a ayudar en este proceso, y si no, usted vinculó con los servicios de, mire, ¿sabes qué? La casa de acogida, el centro de la mujer, la OMIL, para que usted pueda estar, ¿ya? E independiente que si nos aceptaron la ayuda, no la aceptaron, fueron positivas, fueron negativas, usted, como sigue los consejos de la doctora Polo y se educa lo más que pueda y respeta para que lo respeten, se despide amablemente, deseándole lo mejor a la persona. Y asimismo me despido yo. Muchas gracias a todos y todas por estar. Si alguna tiene alguna duda, dígamelo. Y eso, mijas, cuéntenme. Gracias, Dayana. Eso iba a mencionar, que estuvo súper bueno el contenido, muy buena la clase, me encantó la forma en que expuso los temas, así que no, fabuloso, muchas gracias, de verdad. Gracias, los adoro. El Bastián levantó su manito. Eugenia, yo agradecer por mi parte. Después de una semana de trabajo pensé que iba a ser como más contenido, pero estuvo muy dinámico. Agradezco igual la instancia. Así que mi gracias para ti como expositora en este caso. Y también a Cecil por hacer este tipo de cursos gratuitos para todos y todas. Tenemos tus datos y los de todas somos como el gran hermano, la Cota es como el gran hermano, y vamos a mandar la presentación PPT. Les voy a mandar el manual en que me basé para hacer esta información, que es el de los primeros auxilios psicológicos de la Universidad de Barcelona y la Organización Mundial de la Salud en atención de víctimas de violencia. Así que, mijos, no se preocupen que la información siempre está legal, segura y gratuita. Y no sé, si ahí la Cami quiere contarnos algo. Sí, nada más que agradecer, porque de verdad el hecho de tu manera de exponer la información es súper entretenida. Ocupas ejemplos que son como, que uno los identifica cuando está como en un círculo más íntimo. Entonces esos quiebres para poder exponer hace que también, por lo menos en mi caso, ponga más atención y me pueda acordar. Y eso es bacán, es muy entretenido, así que muchas gracias.
Gracias. Tratamos de hacer pedagogía bellaca. Los teóricos le dicen decolonial, pero ahí vamos. Nico, me encanta verte. La Nico es una de mis estudiantes favoritas de UDLA. Años de afectos. Bueno, siempre agradecida de sus clases online, presenciales, de todas las formas, todos los formatos, pero de verdad agradecida por este seminario, porque en realidad es súper necesario. Han habido varios voluntariados en el Santa Juana, en Hualqui, y de verdad es súper necesario en este momento. Sí, gracias, profe. Ahí estamos, cariñitos, Nico. Bien, así que ahora dejamos en las manos de nuestra coordinadora Constanza. Así que cuéntenos. Bueno, Euge, ya terminando la jornada, justo y merecido un vasito de agua, con toda tu energía, vimos viendo cómo te fuiste oscureciendo, cómo pasaron las horas, ¿vale? Siempre muy entretenida, con temas muy relevantes, siempre recordando el contexto, situémonos siempre desde la vereda del que estamos escuchando, ¿vale? Para desde ahí poder traer nuestros pocos y limitados conocimientos en la ayuda si es que es necesario, ¿vale? Porque no todo las veces es necesario. Ya recordemos que las personas somos bacanas, como dice la Eugenia, y todos tenemos nuestras propias fortalezas y nuestros propios recursos para poder salir adelante. Yo solamente quiero despedirme, voy a cortar la grabación para las personas que van a ver esto en diferido. Solamente comentar que esta grabación se va a subir el día lunes junto con el material. Se les va a enviar, la grabación va a subirse a la página y el material se les va a enviar el día lunes, ¿vale? Recordar que la certificación es solamente para los que estuvieron presenciales el día de hoy, y ahora voy a cortar la grabación y cualquier otra pregunta administrativa me la hacen unos segundos más.